Amigo y amigo que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el anciano Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Quédate con nosotros, sí, para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Hermanos, el tema de esta noche es la teología liberal. La teología liberal. Hermanos, esta noche me acompañan los hermanos, el hermano anciano Peter Weaver. Como no, mis amados hermanos, ¿verdad? En esta noche Dios me les bendiga abundantemente a todos. Amén. Y el hermano anciano Efraín Girau, también de nuestra congregación. Buenas noches y gracias por todos los que nos están escuchando esta noche y apoyándonos en el programa. Amén. El tema de hoy, teología liberal. Teología liberal. Así que te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca los siguientes pasajes. Hoy vamos a tener dos pasajes. En Primera de Timoteo 3:16, Primera de Timoteo 3:16, y la segunda, Hechos 20, los versículos del 26 al 30. Hechos 20, versículos del 26 al 30. Primera de Timoteo 3:16 y Hechos 20, 26 al 30. Nuestro hermano Efraín Girau hace lectura de ambos pasajes. Bien, en Primera de Timoteo 3:16 dice lo siguiente. Y escuche bien, como dice mi pastor. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y entonces en Hechos capítulo 20, del versículo 26 al 30, el apóstol Pablo, hablando con los ancianos de la iglesia, ya el apóstol estaba ya viendo su ministerio cumplido. Uh-huh. Y él le dice eso a los ancianos. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Gracias, hermano. El tema de hoy, teología liberal, y en consecuencia es increíble cuando quizás la misma iglesia, el mismo momento que estamos viviendo, nos obliga a tener que traer un tema como el que tenemos esta noche, teología liberal, y lo que implica. Y es increíble que básicamente para nosotros, para nuestra sorpresa, el que
el movimiento de teología liberal no surge, hermano, del Islam, no surge del budismo, no surge de otras religiones, que no sea del mismo seno de la iglesia cristiana. O sea, el movimiento liberal surge como un lobo rapaz que estabas leyendo ahí ahora, sí, de la misma iglesia, dentro de la iglesia cristiana. Y entonces nos choca por muchas razones que vamos a estar viendo. Y espero que esta noche el programa les resulte una herramienta a ustedes, los escuchan, los que nos están escuchando, hermanos, porque esto es importante. Cuando usted permite que el germen del liberalismo penetre las paredes de su iglesia, usted se va a sorprender de las cosas que hacen fuera de la palabra. Y ese es precisamente el motivo de nuestro programa. Yo le voy a pedir al hermano Efraín que nos lea una introducción, un escrito que vamos a usar como introducción al final. Efraín, das el nombre del autor, por favor. Sí. El liberalismo moderno en la iglesia, como sea que se le juzgue, ya no es en ningún caso un tema simplemente académico. Ya no es tema simplemente de seminarios teológicos y universidades. Al contrario, sus ataques en contra de los fundamentos de la fe cristiana se están llevando a cabo en las escuelas dominicales, en el púlpito y en la prensa religiosa. Si tales ataques son injustificados, la solución no se encuentra, como muchos devotos han sugerido, en la abolición de los seminarios bíblicos o en el abandono de la teología con fundamentos científicos, sino más bien en la búsqueda seria de la verdad y una devoción leal a ella una vez que se encuentre. El autor de esta cita se llama John Gresham Machen. Y esto está escrito en su libro Cristianismo y Liberalismo. Amén. Y uno lee esas cosas y entonces uno se da cuenta y empieza a percibir los problemas graves. Eso fue escrito hace un siglo, hace casi un siglo atrás, y ya estaba haciendo daño. Yo tengo aquí un escrito delante de mí que la teología liberal vació un sinnúmero de iglesias en Europa y tristemente y lamentablemente está ocurriendo ahora en Estados Unidos. Yo me voy a permitir, antes de pasarle la batuta al hermano Peter, oiga, esto parecerá una tontería, algo tan simple, pero yo estaba hablando con un hermano de otra denominación, pero él me estaba preguntando por qué pues la mujer no tiene bíblicamente cabida en el ministerio, y de eso tuvimos un programa hace unos meses atrás, creo que fue en noviembre o diciembre por allá del año pasado. Sí, correcto. Donde se citó la Biblia y el por qué, y las razones para eso fueron razones creacionistas o de creación. Y específicamente en aquel momento yo le expliqué estas razones bíblicamente a la persona que me estaba preguntando. Y surge un tercero que dice, pero yo sé que eso lo dice la Biblia y yo estoy muy claro en eso, pero a mí el Espíritu Santo me dice que mi pastora es de Dios. Yo en ese momento pues me quedé, ¿cómo es? Mi ánimo no es... Patio difuso. Sí, mi ánimo no es contradecir las personas, pero yo les digo a ustedes, porque yo sé que muchas de las personas que me están escuchando ahora mismo, por encima de la Biblia, escuchan la voz, entre comillas, del Espíritu Santo. Hermanos, ¿quién dictó la Biblia? A los que la escribieron. ¿Quién la dictó?
Cuando usted me hace un comentario de esa índole, me está diciendo que el Espíritu Santo se contradijo o se está contradiciendo, o que la Biblia entonces no es suficiente. Oiga, y ahí usted tiene un germen de introducción del liberalismo y usted mismo lo está apoyando y lo está avalando con su actitud. Usted mismo lo avala. Usted mismo avala ese problema, porque usted está permitiendo que un tercero, aparte de la Biblia, tome las riendas de su salud espiritual. Vamos a ponerlo en esos términos suaves. ¿Algún comentario, hermano? Sí, cómo no, hermano Ángel. Fíjense, mis amados hermanos y amigos, el liberalismo teológico es realmente algo que siempre ha tenido dos vertientes. Tiene dos vertientes. A saber, está la vertiente de izquierda, que yo le llamo, que es el liberalismo que surge en Europa con Schleiermacher, el teólogo alemán, y entonces más adelante con Rudolf Bultmann. Y un tercero pues pudiese ser Karl Barth. Y esta vertiente de izquierda realmente se caracteriza por negar la infalibilidad y la inerrancia de la Sagrada Escritura. O sea, por ejemplo, Bultmann era uno que decía, o sea, que la Biblia pues estaba llena de mitos y que abundaba la mitología en el mensaje y en el registro bíblico. Y él entonces Bultmann abogaba para que entonces fuesen removidas todas esas porciones que él, de un modo arbitrario, o sea que él pues entonces clasificaba como algo que estaba de más en la Biblia. O sea que esta vertiente de izquierda siempre entonces se caracteriza por restarle a la Biblia. Por restarle mérito. O, como está explicando nuestro hermano Peter, Bultmann específicamente, él eliminó los milagros del Nuevo Testamento Sí. a modo de ejemplo. ¿Por qué? Porque no cuadran con la razón humana. O sea, la razón humana pide, según ellos, el entendimiento pleno de cosas como una resurrección, por ejemplo. Eso es para ellos inconcebible. Por lo tanto, no debe ser real, no debe ser bueno, no debe ser verdad. Al negar ese dato, un ejemplo, o sea, le estoy diciendo los milagros bíblicos del Nuevo Testamento, al negarlo, automáticamente están permitiendo que la razón entonces venga a analizar, oiga, algo que no debe ser. Yo estaba buscando a ese respecto 1 Corintios 1:16 y yo creo que más claro no canto un gallo. En 1 Corintios 1:16 dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Yo no puedo entender, es más, aquel que no entiende la Escritura, ya usted sabe automáticamente que no es parte del pueblo de Dios. Ángel, o sea, esta vertiente
esta vertiente que hemos visto hasta ahora es, o sea, se caracteriza por restarle a la palabra de Dios. Pero hay otra vertiente y sumamente peligrosa también, que yo le he llamado la vertiente de derecha. Y esta vertiente se caracteriza mayormente por añadirle a la verdad de Dios. O sea, por un lado tenemos una que le resta, pero por otro lado tenemos otra que le añade. Exacto, que le añade a la verdad de Dios. Y esta otra vertiente, pues, está representada por el carismatismo. El carismatismo, entonces, le añade a la verdad de Dios otras fuentes de revelación aparte de la palabra de Dios. Y entonces, pues, tomemos en esta noche el ejemplo que el hermano Ángel entonces pues nos trajo. El hermano Ángel allí expuso lo que dice la Biblia sobre el ministerio pastoral de la mujer. El hermano Ángel nos contó que él sencillamente se limitó pues a decir lo que dice la Biblia. Sin embargo, una persona que había allí dijo, bueno, pues la Biblia dirá eso, yo no lo niego, pero, y ahí entra la problemática que desvirtúa entonces la verdad de Dios y que hace que el carismatismo sea otra modalidad de teología liberal. Definitivo. Específicamente, cuando nosotros vemos esto, ya esta persona le está dando una vertiente distinta o unas tareas distintas al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, su principal tarea, ¿cuál es? El revelarle las cosas que Cristo dijo e hizo para que usted las entienda, lo que está puesto en la Biblia. No es cosas que el Espíritu Santo se va a inventar para que usted sea más o mejor cristiano. No es eso, hermano. Pero lo desvirtuamos. ¿Por qué? Porque pensamos que la Biblia fue escrita por hombres. Hermano, tú ibas a hacer un comentario. Yo lo que quiero decir es que, mire, cuando estamos hablando aquí de modernismo, ¿verdad? Y de teología liberal o teología moderna, ustedes no piensen que esto es de 20 años para acá. No. Esto viene desde el siglo pasado. Desde el 18, el 19 y 20. Sí, del 19 y 20. O sea, esto no piensen que esto es del otro día. Esto es algo que viene y como un cáncer que va comiéndose la persona poquito a poco. Ustedes saben que hay cánceres que a los 30 años es que la persona lo descubren y ya está terminal. Pues esto es algo parecido. Empezó a principios de siglo y hubo personas que se dieron cuenta, como este hombre que acabamos de citar, John Gresham Machen, y otro predicador, el príncipe de los predicadores que se le ha llamado a Charles Spurgeon. Así es. Charles Haddon Spurgeon. Hubo dos controversias de estos dos hombres que se dieron cuenta en aquella época de lo que iba a suceder. Y lo que está pasando hoy día en la Iglesia Presbiteriana USA. La Pecusa. La Pecusa. Lo predijo John Gresham Machen. Él lo predijo en aquella época, antes de morir. Y eso es lo que está pasando hoy día. Oiga, la Biblia prohíbe de muchas formas, de muchas maneras, prohíbe el concepto homosexual. ¿Ok?
en sus dos Exacto. vertientes, varón y hembra. Lo prohíbe, o sea, lo condena, que es peor. Entonces, cuando usted escucha a liberales que dicen, pero es que ahora lo que impera es el Nuevo Testamento. El amor de Dios. El amor de Dios es lo que se habla porque estamos bajo la gracia. Todas estas cosas se pueden aceptar. Oiga, y lo triste es que hay un sinnúmero de hermanos cristianos que caen en la trampa. Se dejan llevar por los lobos rapaces que estaba leyendo el hermano Girao en la lectura de los pasajes para esta noche. Oiga, eso no es lo que dice la palabra. ¿Cómo usted va a permitir que en su iglesia hablen cosas fuera de la palabra? Porque entonces usted tiene un problema serio, hermano. Si usted permite que eso suceda, usted no cree que esa es la palabra de Dios. Aquí no estamos diciendo que la Biblia contiene algunas cositas que son de Dios o algo. No. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, contiene la palabra de Dios. Ahora no me diga que es el Nuevo Testamento, entonces me olvido oiga, esto es importante, me olvido y estoy siendo, revolcando un poquito el hormiguero. O sea, si ahora impera el Nuevo Testamento, me olvido entonces de los 10 mandamientos. Ya puedo matar, puedo robar, puedo hacer todo lo que me dé la gana, porque los 10 mandamientos no existen, porque eso está en el Antiguo Testamento y ya eso no aplica. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? Estamos creando una Biblia que se amolde a nuestras necesidades o a nuestros gustos. No estamos haciendo, no estamos permitiendo que la Biblia nos amolde a nosotros. ¿Ok? La palabra de Dios es completa en la Biblia y es suficiente, dice la Escritura, para que el hombre de Dios sea perfecto. Eso es 2 Timoteo 3:15, del 16 al 17. Eso está claro. Está claro. Si usted quiere darle la vuelta a eso, porque Socolor, inclusive la barbaridad de que el Espíritu Santo me hizo otra cosa. Oiga, el Espíritu Santo no se puede contradecir. Y eso es lo que usted me está diciendo, que el Espíritu Santo, cuando escribió la Biblia a través de los que la escribieron, dictándole la Biblia, susurrándole la Biblia, exhalando la Biblia a través de esos que la escribieron, estaba equivocado, para que ahora le venga con otro mensajito usted distinto al que dice en la palabra. ¿Dónde está el problema? ¿En el liberalismo o está en nosotros que no queremos aceptar la realidad bíblica? Esa infalibilidad. Eso es lo que quiere decir que no se equivoca. Oiga, otro síntoma que nos dice un escrito que tenemos aquí es acerca de la teología liberal no hace hincapié en la doctrina. Cuando usted ve que en su iglesia empiezan a rechazar los credos, las confesiones de fe, catecismo, porque esos documentos lo que hacen es dar por sentado la importancia de la doctrina. Oiga, esos documentos, aprenda esto, esos documentos se supone, a menos que sea un nuevo documento, pero las confesiones de fe que nosotros conocemos, datan del siglo, de siglos, datan de siglos, que no son nada nuevas, y lo que dicen es la verdad bíblica. Oiga, vamos a ponerlo en esta forma, traducidas en arroz y habichuela, para que la entendamos, ese mensaje. Eso es lo que dice los credos y las confesiones. Una de las cosas que se hace con eso, cuando uno empieza a rechazar confesiones y todo eso, uno está solapadamente, ellos están rechazando la historicidad, o sea, rechazando la historia. O sea, la historia, hubo hombres que se quemaron la cabeza pensando eso. Y nosotros, ya eso está pensado, ya eso está requete analizado. Y hubo gente que murió por defender eso que se decía ahí. Exactamente. Y eso está requete analizado y pensado, de manera que esas declaraciones que nosotros estamos viendo son verdades fundamentales que están en la palabra, que otros hicieron el trabajo de sintetizarlas para nosotros. Eso es una gran bendición. ¿Cómo no? Es una gran bendición que tenemos. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster,
Eso es una gran bendición. Una obra maestra. Son una serie de verdades fundamentales que otros hombres se quemaron la cabeza para que nosotros tengamos ese beneficio. Eso lo tenemos que ver. De hecho, acabas de mencionar la Confesión de Fe de Westminster. Eso no fue producto de una mente, de un individuo que dijo, me voy a sentar aquí a escribir este papelito para que alguien diga que yo fui famoso en el futuro. Pues estas personas fueron grupos de personas duchas en la materia, sí, teólogos, hombres estudiosos, hombres que estudiaron la Biblia, que tenían los referidos, las referencias, por ejemplo, de San Agustín en unos casos. O sea, todos aquellos teólogos de la misma iglesia que dijeron verdad en su análisis de la Escritura. Fueron concilios. Sí. O sea, se reunían para trabajar estos documentos que hoy en día son parte del conocimiento de años de la iglesia. Pues una cosa es menospreciar la historia y también tiene la otra vertiente, como decía Peter, que es menospreciar el estudio. Exactamente. Sí, para eso, piensa que yo he conocido personas, o sea que me han dicho con su boquita de comer, así mismo como lo voy a decir ahora, no hermano, pero lo que sucede es que, o sea, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Palabras con un soberano disparate sacado fuera de contexto, porque realmente todas estas personas manosean la palabra de Dios. Eso se llama, hermano, manosear la palabra del Señor. Hermano, ¿a qué usted se piensa que se refiere cuando dice el Señor escudriñar las Escrituras? La palabra dice escudriñar las Escrituras. ¿A qué usted cree que se refiere eso? ¿Ah? A sentarse y leerla como lee los cómics, las tirillas cómicas del periódico. Que te quemen las pestañas. Exactamente. Tienes que entender lo que dice ahí. Entonces, yo me pregunto, ¿quién nos dijo que el espíritu mata o sea, que la letra mata y el espíritu vivifica? ¿Quién nos dijo eso? A lo mejor una persona que no había ni siquiera sentado a leer, a estudiar. Oiga, porque eso da trabajo. Los que comenzaron desde el año entonces, pues de 1902, en Topeka, Kansas, allá, ¿verdad? En los Estados Unidos, los que comenzaron con lo que hoy en día se conoce como el gran movimiento pentecostal carismático. O sea, que depende no tanto de la palabra de Dios, sino de revelaciones espurias, de revelaciones que el Espíritu me dijo, que el Espíritu entonces pues me reveló esto, y en muchas ocasiones se van fuera de la palabra de Dios. Eso nos lleva al tercer punto. Que la teología liberal se enfoca en la experiencia. O sea que entonces mi experiencia, lo que yo si estaba en el baño, como dicen algunos, yo estaba en el baño y vino la luz y en esa luz pues yo vi unas letras que decían, miren, entonces la Biblia no es suficiente. Entonces, aparentemente, la revelación que tenemos en la Biblia, que los mismos apóstoles nos enseñan, entonces eso no es suficiente, sino que lo que yo vi ese día, pues eso hay que añadirlo. Sí, si vamos a ver, si el Espíritu me habló, oiga, eso merece estar en la Biblia, ¿sabe? Pues exacto, eso es lo que están diciendo. El Espíritu Santo, Dios me habló. Oiga, nosotros aquí en una de estas charlas, hace, qué sé yo, 3 años, había un señor que desayunaba con Cristo. Ajá. Es increíble. Y la cosa es que lo creemos. ¿Por qué? Porque damos un valor a la experiencia
Oiga, y eso va a ser de acuerdo a lo que usted diga que sintió o vio. Pero como se supone que somos cristianos, lobos rapaces, decía el pasaje. Gente que viene a engañar al pueblo de Dios. Gente que está metido en las iglesias. Hermano, tenemos la lectura, y es que nos envolvemos en esto. La noticia. Te voy a pedir, Efraín, que nos leas la noticia. Universidad de Oviedo honra Biblia y Reforma. Ese es el titular. Se inaugura una muestra con ediciones de la Biblia de gran interés histórico. Estamos hablando de la historia, fíjense, de gran interés histórico. 4 conferencias repasarán la historia de la Reforma y su influencia a través del tiempo y su presencia en España. Asturias también se suma a las celebraciones mundiales en torno al 500 aniversario de la Reforma Protestante. Esta semana se ha inaugurado la exposición Biblia y Reforma en la Biblioteca Central de la Universidad de Oviedo, que puede visitarse hasta el día 31 de mayo, y ha comenzado un ciclo de conferencias en torno a la Reforma. En la inauguración de la muestra, organizada por la Universidad de Oviedo y el Consejo Evangélico de Asturias, participaron el vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional, Francisco José Borge. El vicerrector mencionó la importancia cultural que tuvo a partir del siglo XVI el hecho de poner los textos bíblicos a disposición de los lectores en las lenguas vernáculas. Asimismo, destacó que la universidad está presente en esta celebración y acercando a la sociedad los ejemplares valiosos que custodia y permitiendo que puedan contemplarse de cerca. Se trata de ediciones de indudable interés histórico y bibliográfico, como la Biblia de Ferrara de 1553, traducción del Antiguo Testamento por judíos españoles, la Políglota de Amberes de 1568 al 1572, patrocinada por Felipe II, la Biblia de Oso de Casiodoro de Reina, 1569, primera traducción completa de la Biblia al español desde las lenguas originales, y la Biblia del Cántaro, 1602, de Cipriano de Valera, que es una revisión de la primera y una de las traducciones del texto bíblico más difundidas en el mundo de habla hispana. En sus sucesivas revisiones, la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro fueron impresas en el exilio, en Basilea y Ámsterdam, respectivamente. El director de la biblioteca de la universidad, Ramón Rodríguez, destacó la importancia de los mencionados ejemplares y el hecho de que en la muestra las Biblias católicas y las protestantes conviven en buena armonía. Están en buena armonía porque los traductores, o sea, han respetado. Han hecho su tarea. Han hecho su trabajo bien hecho. Hermano, la noticia nos habla de la Universidad de Oviedo, honra la Biblia y Reforma. Yo quisiera que ese movimiento se diera aquí en Puerto Rico. Hasta ahora yo no he escuchado ningún movimiento que no sea dentro de nuestra iglesia, que pensamos y tenemos planificado pues las actividades propias de una celebración de 500 años. El 31 de octubre del 2017 se cumplen 500 años del momento en que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia en Alemania. Eso es un hecho importante que cambió nuestras vidas. Cambió naciones enteras. Cambió naciones. Ok. No estamos hablando de una cosita somera, algo que... No. Bueno, mire este programa, las veces que nosotros llevamos aquí hablando de estas cosas. Ok, pasamos a la pregunta, y tenemos una pregunta aquí que le voy a pedir cooperación a ambos panelistas conmigo esta noche. Nos dice un anónimo: ¿en qué pasaje bíblico aparece que la mujer no debe ser pastora? Nosotros hicimos un programa, como les mencioné, eso está en 1 de Timoteo 2, 11 al 14, y dice, se lo voy a leer, hermano: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción,
porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esas son las razones bíblicas para el orden que Dios estableció en su iglesia. Y no, aquí no es cuestión de que estamos despreciando un género y cosas así. No. Es que hay hay unas asignaciones de trabajo que Dios, un orden de Dios, un orden que Dios puso, es un orden que Dios puso. Eso es todo. Dios no está despreciando, porque hay un texto que dice que en Cristo varón, mujer, esclavo, siervo, libre, esclavo, todos son uno. Amén. O sea que a un mismo nivel. En Cristo. Nivel. Pero estableció Dios en su sabiduría un orden, y Dios es un Dios de orden. Uh-huh. Aquí no es lo que a mí me dé la gana, no, es Dios de orden. Esas mujeres pastoras en la casa también mandan, imagino, el marido no manda. Tenemos un problema serio, porque estamos irrumpiendo en lo que está escrito en la palabra. Que son de Dios, oiga, que son buenas, que saben hacer. Nadie está cuestionando eso. El orden lo estableció Dios, que sea buena, que predique bien, que entienda la dinámica del cristiano, santo y bueno, pero ese no es el orden que Dios estableció. Nadie está diciendo lo contrario. Nadie está diciendo lo contrario aquí. Sencillamente hay un orden. Y dice que la mujer se sujete al marido. Y en la iglesia, oiga, dice... Aprende en silencio. Aprende en silencio, con toda sujeción. Si la mujer en otro texto dice, tiene alguna pregunta, alguna duda, ¿a quién le va a preguntar? Al marido. Pero el problema que tenemos es que el marido no está preparado para contestar. Porque ellos somos vagos. Lo he dicho 20 veces, somos vagos. Pero nada, continuamos. Es cuestión de oficio. Piensa eso. Es cuestión de oficio en la iglesia. Muy bien. Excelente. La teología liberal no predica el evangelio apostólico. Tú ibas a comentar algo, Peter, a ese respecto. Sí, cómo no. Algo breve porque el tiempo nos aprieta. El tiempo apremia. Y es que el mensaje apostólico, el mensaje de la iglesia primitiva, siempre se caracterizó por el elemento arrepentimiento, metanoia en griego. Uh-huh. O sea, siempre los apóstoles, siempre los predicadores de esa iglesia primitiva, siempre pues le daban especial énfasis a el arrepentimiento, llamaban los hombres al arrepentimiento. Ese fue el primer mensaje que Jesucristo predicó: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se acerca. Hay que arrepentirse, tiene que haber un cambio en las personas, tiene que haber un cambio en estilo de vida, hay que abandonar el pecado. Sin embargo vemos que los exponentes de la teología liberal, ¿verdad?, sencillamente le dicen a los hombres que Dios es un Dios de amor. No te preocupes, que el Señor te ama, que Él te acepta como tú eres. Pero es que, hermano, si verdaderamente la persona se ha convertido a Jesucristo, tiene que darse el proceso de la regeneración. Se la paso a mi hermano Efraín. Sí, tiene que, y es que no se quiere ofender, Y entonces, una vez que no se quiere ofender, tú estás poniendo la importancia donde no es. No estás quitando la importancia
a Cristo y dándosela al hombre. Claro. Y el hombre es el que decide entonces si yo me arrepiento o no. Aquí me envían un comentario, una pregunta que la voy a traer porque la voy a tratar de atar al tema. Un anónimo del área azul me pregunta: el vestuario estrambótico de un miembro de mi iglesia me preocupa. Opine, por favor. Oiga, mi opinión se va a suscribir a lo siguiente. Usted no me explica qué tipo de vestuario, si es que poca ropa, mucha ropa, no sé, pero no viene al caso. Aquí estas cosas, usted tiene que tener un sistema de gobierno dentro de su iglesia que responde al concepto de disciplina. Exacto. Cuando, si es poca ropa, oiga, hay unas cosas que se salen de la lógica, y para Cristo es primero, y usted tiene un respeto en ese sentido, y usted se lo refiere al pastor, y el pastor, a menos que sea un pastor de estos que con el ay bendito resolvió, está violentando el concepto bíblico que está bien claro en la escritura, hermano. Está bien claro. Eso está bien claro. Hay una forma de hacer las cosas en la iglesia, y eso es parte, la disciplina es una de las cosas. La disciplina, si no se lleva a cabo bíblicamente, usted puede tener ahí un elemento de liberalismo. ¿Qué queremos tener dentro de la casa de Dios? Si usted permite estas cosas, oiga, va a llegar un día en que van a venir ya con la vestimenta del día de playa para tan pronto termina el servicio, arrancar e irse por ahí para abajo. Nos queda apenas 2 minutos para... quería comentar una sola cosa. La teología liberal promueve el movimiento ecuménico. Oiga, a mí me han dicho que si nosotros participamos es un sincretismo, en el movimiento ecuménico, yo no voy a estar orando al Dios verdadero con otra persona que no respeta ni sabe siquiera o no obedece al Dios que yo le oro. ¿Cuál es el ecumenismo? Sí, ese problema lo tenemos ahora con los islámicos. Sí. No, ahora hasta el Papa creo que está... Dios mío, yo no sé. O sea, ¿cuál es la idea si ellos no creen en Cristo? Y Cristo es el medio, es el único camino. Y creen en violencia. Ajá. En grado sumo. Cuando el cristianismo es todo lo contrario. Exacto. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, estas son las cositas que le venden a usted como que es de amor, es de Dios. Oiga, y se alejan de eso que nosotros llamamos las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras. Cuando usted se está alejando de las Sagradas Escrituras, el problema es serio. Escuche, el problema es serio, hermano. Yo creo que el programa esta noche se nos ha quedado corto, hermano, pero tenemos que ir cerrando. Queremos que nos escribas a Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigos y amigas, me escuchas nuevamente el próximo sábado a la misma hora. Escucha Púlpito Reformado. Que Dios esté contigo y tu familia en todo momento y te provea de todo aquello que Él ha decidido para tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amigo y amigo que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el anciano Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de 2 filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Quédate con nosotros, sí, para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Hermanos, el tema de esta noche es la teología liberal. La teología liberal. Hermanos, esta noche me acompañan
los hermanos, el hermano anciano Peter Weaver. Como no, mis amados hermanos, ¿verdad? En esta noche Dios me les bendiga abundantemente a todos. Amén. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Gracias, hermano. El tema de hoy, teología liberal, y en consecuencia, es increíble cuando quizás la misma iglesia, el mismo momento que estamos viviendo, nos obliga a tener que traer un tema como el que tenemos esta noche, teología liberal, y lo que implica. Y es increíble que básicamente para nosotros, para nuestra sorpresa, el movimiento de teología liberal no surge, hermano, del Islam, no surge del budismo, no surge de otras religiones, que no sea del mismo seno de la iglesia cristiana. O sea, el movimiento liberal surge como un lobo rapaz que estabas leyendo ahí ahora, sí, de la misma iglesia, dentro de la iglesia cristiana. Y entonces nos choca por muchas razones que vamos a estar viendo. Y espero que esta noche el programa les resulte una herramienta a ustedes, los escuchan. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y entonces en Hechos capítulo 20, del versículo 26 al 30, el apóstol Pablo, hablando con los ancianos de la iglesia, ya el apóstol estaba ya viendo su ministerio cumplido. Uh-huh. Y él le dice eso a los ancianos: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. El hermano anciano Efraín Girau, también de nuestra congregación. Buenas noches y gracias por todos los que nos están escuchando esta noche y apoyándonos en el programa. Amén. El tema de hoy, teología liberal. Teología liberal. Así que te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca los siguientes pasajes. Hoy vamos a tener dos pasajes. En Primera de Timoteo 3:16, Primera de Timoteo 3:16, y la segunda, Hechos 20, los versículos del 26 al 30. Hechos 20, versículos del 26 al 30. Primera de Timoteo 3:16 y Hechos 20, 26 al 30. Nuestro hermano Efraín Girau hace lectura de ambos pasajes. Bien, en Primera de Timoteo 3:16 dice lo siguiente. Y escuche bien, como dice mi pastor.